¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes nuestra edición que corresponde al día miércoles 10 de octubre del año 2018 de Puntos de Vista. Rápidamente hablamos y abordamos el tiempo. ¿Cómo se comportará, el tiempo en las próximas horas? Y cómo estará también el pronóstico extendido. Arrancamos con el extendido, ¿qué les parece? Aquí tenemos para mañana jueves 21 de mínima, 28 de máxima. Para el viernes las extremas serán 22 y 27. Y para el día sábado 17 la mínima, 22 la máxima. Podrán notar que prácticamente la particularidad de esta semana son la inestabilidad. A partir del sábado sí ya se reducen las probabilidades de lluvia, se ubican entre el 50 y el 60%, sin embargo es considerado bastante alta. Es decir, la inestabilidad seguirá en los próximos días. Nuevamente le damos la bienvenida a nuestro encuentro de la fecha, miércoles 10 de octubre del año 2018, de Puntos de Vista. Los principales títulos de estos días abordaban estos hechos criminales con mucha hazaña, violencia. En primer término, si es que le damos una prelación, le damos un orden a los hechos acaecidos en estos días, vamos a ubicar primeramente el quíntuple asesinato que ocurrió sobre la calle Oliva y Montevideo, en este estacionamiento que al mismo tiempo fungía de vivienda. También nos viene a la memoria lo ocurrido con la ciudad de San Lorenzo, en este barrio donde un hombre decide acabar con la vida de su expareja y posteriormente autoeliminarse. También otro de los casos tiene que ver con esta pareja joven que, según relató la propia autora del crimen, no sería su pareja actual, sino más bien una pareja casual, pero que finalmente por una discusión decide tomar la determinación de eliminarlo con cerca de 14 puñaladas en el cuerpo y posteriormente fue aprehendida en la calle cuando ella decide abandonar la casa y precisamente los efectivos policiales notaron la rara actitud, una actitud bastante misteriosa porque iba caminando incluso con algunos rasgos, como por ejemplo ir goteando con sangre, no solamente en la ropa, sino también en la mano. Hechos de asesinatos con mucha hazaña, con mucha violencia y que se ponen de relieve a esta altura del mes de octubre y se ponen de relieve a esta altura del año. Un año que se ha caracterizado no solamente por estos hechos delictivos, sino también por otros, pero hoy nos convoca y nos concita a abordar este tema, conducta de los asesinos. Para tal efecto hemos invitado a la licenciada Miriam Leticia Piñanes, ella es psicóloga clínica, y vamos a abordar este tema desde distintos puntos de vista. Licenciada, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Justamente hoy conmemoramos el Día Mundial de la Salud Mental. Sí. Y realmente es preocupante esta situación, todo lo que está ocurriendo en los hechos de violencia y de crimen que está sucediendo en nuestro medio. Y nosotros los psicólogos solemos analizar dentro de lo que es la materia de psicología forense y criminal la conducta de los asesinos. Sí. Y lo primero que puedo decir es que hay varios factores que se unen para determinar la conducta del criminal. O sea, en la infancia ya se puede determinar y se puede ir viendo la conducta de repente psicópata, se puede ir viendo de agresividad, de agresiones. Hay factores genéticos que se han estudiado, ¿verdad? Se ha hecho en el año 1980, se han hecho escáneres del cerebro, de la actividad cerebral, justamente en Estados Unidos, y se ha visto que a nivel cerebral y genético, en los asesinos o los violentos o psicópatas, hay menos actividad en la parte de autocontrol, en la parte de control de impulsos. Entonces el criminal, el asesino, lo que no puede es controlar su impulso. Y hay también poca segregación de dopamina, que es la hormona de la felicidad y del placer. Entonces, muchas veces el psicópata o el asesino confunde la adrenalina y necesita una emoción fuerte para poder causarse placer. Entonces, hay factores genéticos, pero también hay factores del entorno familiar que influyen en la conducta del asesino,
cuando hay disfuncionalidad, alcoholismo, drogas dentro de la familia, maltrato, abandono, así como también el otro extremo donde se da la sobreprotección del niño, cuando el niño no recibe nunca un no, entonces no tiene esa capacidad de frustración, y cuando es adolescente o adulto alguien le dice no, como tiene esa falta de autocontrol de impulsos, entonces puede llegar a cometer hechos violentos, ¿verdad? La persona que tiene una conducta asesina no tiene, por ejemplo, desarrollado la empatía que manejamos nosotros los psicólogos, que es ponerse en el lugar del otro. Entonces, ante cualquier frustración o cualquier no de la pareja o de los padres, puede haber ese descontrol y un acto violento y sin sentir culpa. Licenciada, a ver, hay varios elementos que acabas de mencionar que me parece importante que lo veamos, repreguntemos y también ya habilitamos nuestra línea de comunicación para la gente, el 0972-655-000. 0972-655-000 es el WhatsApp de Puntos de Vista, el WhatsApp de la gente, para que las consultas que tengamos en mente podamos plantearle a la licenciada Miriam. Por un lado, la dopamina, decías. Sí. La dopamina, de alguna manera se ve, como es una sustancia, ¿no? Sí. Se ve ocupada, si cabe la expresión, por esa violencia que muchas veces que genera placer en estos asesinos, en estos criminales. Sí. Ahora, también el efecto de las drogas muy fuerte genera ese... Totalmente. Produce esa sustancia que ellos requieren. Justamente, o sea, como el psicópata, ¿verdad? Que después tenemos que diferenciar del sociópata, ¿verdad? El psicópata necesita emociones fuertes y muchas veces es inducido por alcohol, por droga, buscando esa sensación de sensaciones fuertes o límites, estar siempre en riesgo. Entonces, a veces, al consumir drogas y alcohol, eso detona también, es un detonante de esa violencia. Pero mucho también tiene que ver la forma en cómo fue desarrollado ese niño, en qué entorno, ¿verdad? Cómo fue creciendo, porque hay muchas personas que pueden tener una predisposición genética de violencia, pero no son violentos, ni cometen crímenes, ni nada, ¿verdad? Porque ahí está el factor de la familia. Para mí la familia es la base de la sociedad y hoy día vemos muchas carencias, mucha disfuncionalidad, mucho descuido, mucho abandono, de repente maltratos, agresiones, y el otro extremo que también se ve, que es la sobreprotección. Claro, lo que decías, que no recibe el no, entonces no tiene la capacidad de frustración. Sí. A ver, licenciada, el tema que tiene que ver ya con la conducta misma. Sí. A ver, decía un tratamiento muy complejo, el que se descubrió en los Estados Unidos en los años 1980, en ese decenio. A ver, es el mismo tratamiento el que se le da aquí, por ejemplo, a adolescentes que tienen mala conducta en el colegio y que de alguna manera ya se encamina a tener ciertos rasgos que podría detectarse a tiempo si es que se le da ese tratamiento que mencionás, que se le escanea el cerebro. Tenemos nosotros esas herramientas como para detectar a tiempo y después decir, tomemos este camino, porque esta oveja nos salió negra. Sí. Por decirlo de alguna manera. Claro, exactamente. Hay conductas que ya se van viendo en la niñez, ¿verdad? De repente, niños que le maltratan a los animales, digamos, el psicópata, ¿verdad? Miente mucho, no tiene sentimientos de culpa. Entonces, si tenemos niños con problemas de conducta, adolescentes con problemas de conducta que no respetan, porque nosotros los psicólogos hablamos de trastornos en la personalidad antisocial, es cuando hay un trastorno en el comportamiento donde no pueden respetar las reglas, ni pueden respetarle tampoco a las autoridades. Entonces, si tenemos niños, adolescentes que ya no le respetan a sus profesores, a sus padres, están transgrediendo las normas, las reglas, maltratándole a animales, rompiendo cosas, esas son señales en la conducta en donde necesita ese niño, ese adolescente, un tratamiento psicológico, ¿verdad? Para modificar esa conducta, digamos, antisocial, le llamamos nosotros cuando no respetan las reglas que están en la sociedad y dentro de las instituciones. Entonces, yo tengo en el consultorio varios niños y adolescentes, ¿verdad? Con problemas de conducta en donde se ve avances y se ven resultados positivos al juntarle a la familia, orientarle a la familia y trabajar con las conductas desadaptadas de ese adolescente, ¿verdad? A ver, pero esta sociedad
que se caracteriza por prestarle muy poca atención a esto, Sí. sobre todo por lo siguiente, licenciada. Cuando uno habla de psicólogo y de psiquiatra infanto-juvenil, lo primero que le viene a la mente, no, pero yo no estoy loco. Sí. Es decir, hemos creado como un tabú, Sí. una cuestión que está científicamente comprobado, porque eso al menos tomando tus palabras del escaneo, Sí. y que se puede verificar, chequear y al mismo tiempo tratar de corregir lo que podría salir mal. Claro, exactamente. O sea, sigue siendo en nuestro país un tabú y para nosotros los profesionales de la salud una preocupación importante. Sigue siendo un tabú de que muchas veces los padres entran en una negación, en una conducta de negar lo que está ocurriendo con el hijo. Y hay mucho abandono también, poco tiempo. O sea, de repente no hablamos luego de cantidad de tiempo de pasar con los hijos hoy día, sino de calidad de tiempo. Y a veces no hay luego padre ni madre, hay mucho abandono, hay mucho vacío. Y en el psicópata lo que se da es ese vacío existencial tan grande que justamente el psicópata trata de llenar con drogas, alcohol y cae en diferentes tipos de conducta. Entonces en nuestro país sigue siendo un tabú y llevarle al psicólogo a mi hijo o irme yo al psicólogo a veces es como que da vergüenza, pero en realidad tenemos que tomar conciencia de que la psicología es una ciencia que justamente tiene el objetivo de controlar y predecir la conducta. ¿Verdad? No es algo, digamos, subjetivo, o sea, tenemos objetivos y una ciencia comprobada. O sea, los psicólogos somos profesionales de la salud mental. Sí, me decía un Sí. profesional del área de semanas atrás, cuando habíamos abordado también desde otra óptica el tema de las conductas violentas, que cuando uno va por determinación propia al psicólogo, todo está en orden. Porque hay reconocimiento personal. Sí. Pero cuando otra persona ya te lleva, ahí sí la cuestión podría estar grave. Sí. Por eso es que tenemos que manejar también ese concepto de que ir al psicólogo, a un profesional que nos pueda ordenar ciertos aspectos que muchas veces se pueden desordenar en nuestras vidas, es importante. Ahora, cuando hablamos de este caso, vamos al caso del quíntuple homicida. Este joven mató con saña, violencia a niños. ¿Es posible rectificar la conducta de un joven con estas características, licenciada? Sí, realmente hay que estudiar bien de fondo esto. Justamente yo pensaba y analizaba en estos días eso mismo que estás preguntando, ¿verdad? Realmente acá en nuestro país no tenemos instituciones reales de rehabilitación, ¿verdad? Generalmente las cárceles, el concepto que yo tengo y que veo, ¿verdad? Las cárceles y el manicomio para mí son más aguantaderos que un centro de rehabilitación. Necesitamos unirnos, colegas, médicos, psicólogos, y tratar de formar realmente instituciones que puedan rehabilitar este tipo de personas. Porque la conducta que manifestó este joven a la edad que él tiene, con esa hazaña, con esa violencia, porque lo que estuve leyendo y estuve escuchando es que al apuñalarle a niños, después de muerto, digamos, fue apuñalándole más. Y todo eso. Entonces, esa conducta violenta, hiperviolenta, es muy difícil de subsanar. ¿Por qué? Porque yo me enteré también de que él creo que hizo una fiesta en la casa, o sea, como que una negación fuera de la realidad total. O sea, este es un tipo de conducta psicópata, pero psicótica también, como que pierde contacto con la realidad. Claro, claro. Y yendo a ese concepto que mencionaba, licenciada, uno observa esto en películas de terror, en libros como el de Truman Capote, In Cold Blood, a sangre fría, en situaciones que más serían fantasías que realidad. Siempre. Y observar así, de esta manera, con tanta hazaña, con tanta violencia y con 19 años, ¿cómo rectificar la vida de una persona con esta característica? Niños que no podían siquiera pegar el grito por la situación misma, también fueron eliminados de la misma forma, con varillas, con elementos punzantes. Sí. A ver, la base, yo estaba analizando cuál sería, y también quiero preguntar a la gente esto a través del 0972-655-000. ¿Qué piensa la gente?
¿cuál sería la vinculación o a qué estaría atado la violencia? El uso desmedido de las drogas, me refiero ya a la droga legal e ilegal, sí, porque los dos dañan. Sí. La pobreza extrema, sí, porque siempre argumentan también, salí, asalté, maté porque necesitaba esto. Sí. Parece hasta falacia, pero es lo que ellos plantean como en el análisis nomás para consultar, ¿no? Y el tema de la salud mental, que me parece que son las tres cuestiones que tenemos que consultarnos nosotros como miembros de una sociedad que estamos viendo espantados una situación como esta y que de alguna manera tenemos que encontrar la herramienta idónea para solucionar este problema. Totalmente, porque nosotros tenemos acá varios factores que influyen en este tipo de conductas antisociales y psicópatas. Nosotros tenemos realmente en nuestro país carencias luego de, o sea, necesidades básicas insatisfechas, ¿verdad? En el ambiente familiar saludable, el techo, la comida, la asistencia saludable, la educación, pero por sobre todo muchas veces un niño o un adolescente tiene todo eso, pero hay carencias afectivas, ¿verdad? Y hay necesidades afectivas no satisfechas y eso también es un factor preponderante para este tipo de conducta, porque nosotros tenemos que saber que la conducta violenta muchas veces es por venganza, quiero causar el daño que me causaron a mí, no desarrollé la empatía, no me puedo poner en el lugar del otro, no siento culpa porque no estoy sintiendo esas emociones, porque increíblemente el ser humano no solamente nace con un sistema límbico en el cerebro que desarrolla las emociones, sino también el entorno nos enseña a desarrollar las emociones, el amor, la alegría, el contacto físico. Y muchas veces niños, adolescentes que tienen estas conductas violentas ya carecen de desarrollar esta parte afectiva, digamos. Entonces es como que no tienen ese conocimiento del amor, del afecto. O sea que peso de conciencia, como le llamamos vulgarmente, claro, no tienen. No tienen sentimientos de culpa. Esas son las cosas que a mí me sorprenden, porque uno muchas veces hasta cuando le castiga al perro porque salió a la calle y le da un cintarazo, sí, siente culpa, es decir, siente pena, ¿verdad? Sí. Por el animal, y con tanta hazaña, con tanta violencia. Ahora, también algo curioso que me gustaría saber, ¿qué explicación se le puede dar? Se produce el asesinato cruel, violento, macabro. El joven luego va nuevamente a la escena del crimen, algo muy similar a lo que ocurre con Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, donde el asesino de la abuela vuelve al lugar de los hechos. Sí. ¿Por qué se produce una situación como esta? Sí, muchas veces, increíblemente, en la mente de un asesino ocurre que le causa placer ver el hecho, su producto, lo que él generó. Y muchas veces por eso es realmente un pensamiento enfermo, porque el asesino tiene una distorsión en la interpretación de la realidad. Y es como cuando una persona hace una escultura, una obra y se va y mira. Le genera placer. Y le genera placer o satisfacción, ¿verdad? Como ellos no diferencian o no discriminan las emociones, entonces el sentir esa adrenalina, ¿verdad? Muchas veces escuchando relatos de asesinos confesos, ¿verdad? Que hablan de que sienten excitación, euforia, cuando es tipo un sadismo, ¿verdad? Que sienten euforia y satisfacción al ver cómo tiene su víctima el último suspiro, ¿verdad? Entonces, realmente vuelven a la escena del crimen, digamos, o al lugar de los hechos, porque necesitan esa satisfacción de lo que ellos lograron o hicieron, ¿verdad? A la vuelta de la pausa le consultamos a la licenciada por el aspecto fisonómico de una persona o anatómico. ¿Se puede detectar que podría tener rasgos criminales? A la vuelta nos responde la licenciada, ya venimos. Con 28 minutos en territorio nacional, 22 grados la temperatura actual. Estamos haciendo puntos de vista. 0972-655-000 es el WhatsApp de la gente, el WhatsApp de puntos de vista, 0972-655-000. Licenciada, ¿se puede determinar por el aspecto, el rostro, la forma, si una persona es criminal, por la mirada? Sí,
totalmente. Hay microexpresiones que revelan la agresividad o la violencia de una persona, ¿verdad? La forma de mirar, el rostro, ¿verdad? Generalmente el psicópata, el que no tiene sentimientos de culpa, el que no tiene emociones, entonces generalmente cuenta atrocidades sin expresar ningún tipo de emoción, y eso ya debería llamar la atención, ¿verdad? O sea, de repente cuenta que rompió algo, que transgredió una ley, y lo cuenta ni con orgullo, ni con sentimientos de culpa, ni lo cuenta así naturalmente. Como ¿verdad? que lo naturalizó ya el tema de la violencia. Exactamente. Entonces, esos son rasgos, ¿verdad?, para determinar que una persona es, digamos, rara y psicópata. El psicópata también le cosifica a las personas. O sea, si le sos útil para sus fines y para sus objetivos, entonces es como que permanecen en su vida. Son bastante manipuladores, mentirosos, o sea, mienten mucho, manipulan mucho, y muchas veces el psicópata es inteligente y cautivador. A veces te hace creer que tiene una vida normal y que tiene metas, objetivos, que trabaja, que hace cosas de una persona normal, pero te das cuenta muchas veces por su forma de mirar, de hablar, que no expresa ningún tipo de emociones. Una característica... Ahora, ¿cómo se...? Sí. Es decir, vamos con la característica primero para después. Una característica fundamental de un psicópata que tiene que llamar la atención, porque a veces un adolescente puede tener un novio, una novia que puede tener estas características. Una característica fundamental es que cuando pasa algo grave, el psicópata no se altera, ¿verdad? O sea, se rompió algo, chocaron, ocurrió un acontecimiento grave y el psicópata no se altera. O sea, que como que no pasó nada. Como no pasó nada. Ocurrió un hecho grave y él o ella está como sin nada. Bueno, hay estudios que dicen que se da más en hombres que en mujeres esta cuestión, pero se ve también mucho en mujeres. Bueno, cometido el hecho por un psicópata, ¿cómo se lo trata para tratar de reinsertarlo, modificar su conducta? Porque, a ver, si nuestras penas carcelarias, entiendo que van hasta 30, 35 años, a lo sumo, añadiéndole las medidas de seguridad. Si vuelve a ganar su libertad con el paso del tiempo, por buen comportamiento, entre otros elementos, ¿cómo hace la ciencia para tratar de insertarlo nuevamente y que no vuelva a ser lo mismo? Sí. Nosotros manejamos a nivel científico que el psicópata, como no tiene sentimientos de culpa, es casi imposible su rehabilitación. Por eso que el tratamiento se ve también mucho más en farmacoterapias. Como el psicópata tiene poca, digamos, segregación de dopamina, y el sentimiento que más aflora en él es la rabia y la ira, y no puede aflorar el amor, la alegría las emociones. Por el psicópata lo que hace es imitar la conducta de otros, como para convencerle al otro que es normal. Imita que le quiere a alguien, imita que está feliz, pero tiene sentimientos o demostraciones de sentimientos muy cortos, ¿verdad? O sea, como que no puede estar actuando todo el tiempo. Entonces su actuación o su comportamiento es más neutral, más frío, digamos. Entonces se trata más en forma farmacológica que en el comportamiento, porque realmente en 17 años de carrera nunca tuve un paciente que me diga que su motivo de consulta es: padezco una psicopatía y quiero tratarme, porque ellos no son capaces de ver que tienen un problema. O sea, que la gente que va trata de argumentarse, de encontrar algún pretexto, o no va automáticamente. O no va automáticamente, o los que vienen son los familiares de repente. A contar la desesperación de tener un... Claro, de tener un familiar violento, un familiar, digamos, que cometa atrocidades y que de repente no saben cómo manejar esa situación. Pero el psicópata en sí no reconoce que su conducta sea inapropiada, desadaptada o anormal. Y eso ya como efecto o resultado de que no siente ese remordimiento, ese peso de conciencia que le llamamos generalmente nosotros, ¿verdad? Y generalmente su interpretación de la realidad es totalmente distorsionada, porque interpreta que el otro le está provocando
que el otro está en contra o sea, que el otro es el problema. Claro, siempre el otro es el problema, ¿verdad? O sea, ellos son incapaces de hacerse cargo de su conducta, ¿verdad? Y siempre tienen objetivos claros y cualquier obstáculo a ese objetivo, para llegar a ese objetivo tiene que ser derribado, ya sea una vida de por medio, ¿verdad? O sea, como ellos no interpretan o no tienen sentimientos, entonces le cosifican a las personas. Entonces es como quitar un obstáculo, es matarle a una persona, es quitar un obstáculo nada más para ellos. Entonces es así, es bastante peligroso. Y sacar ese obstáculo es por cualquier motivo puede ser. Claro, por cualquier motivo que puede ser súper valorado por ellos. Él, sí. Internamente, en su foro interno. Internamente, ¿verdad? Como decía hace rato, por decirle un no, ¿verdad? Suponete una pareja en donde ella le dice a él que ya terminan y que rompen, puede ser ese un factor, ¿verdad? Determinante o detonante de una conducta violenta hasta llegar al punto de premeditar y calcular un asesinato. Pero también claro, nosotros... Ahí, por ejemplo, podemos utilizar el caso de esta joven licenciada. Aparentemente hubo una discusión entre estas dos parejas que se nota perfectamente en la declaración de la joven que está en ese momento embotada en todo su sentido por el consumo de alguna droga, por la forma en que cuenta, o ya naturalizó por completo la violencia, porque ella cuenta que tuvieron una discusión y cuando el joven va a abrir la puerta de la ladera, ahí ella aprovecha para propinarle 4 puñaladas. Sí. Luego cae y le propina otras 5 puñaladas. Es decir, ¿cómo una persona puede llegar a este punto? Es decir, una discusión verbal es una cuestión que parece hasta normal, claro. pero ir y arremeter contra alguien de esa manera es, desde todo punto de vista, sacado de una película de terror. Sí, realmente siempre la realidad supera la ficción, pero acá nosotros, la discusión que ella tuvo con su pareja ya fue el detonante de todo lo que ella arrastraba, digamos, desde la infancia, ¿verdad? Porque hubo relatos también de ella donde hablaba de que su mamá tenía conductas inapropiadas, que ella recibió abusos, maltratos de una anterior pareja o una pareja actual. Entonces, todo eso es un cúmulo de cosas también que detonan este tipo de conductas. Entonces, en la interpretación de ella, todo está como justificado. Cuando escuchamos el relato de ella en el video que está viralizado, vemos que ella dice que si yo no le mataba a él, él me mataba a mí. Como que ella argumenta y justifica que en defensa propia, ¿verdad? O sea, él me va a matar a mí. Se adelantó, algo así. Es como que se adelantó. Ella justifica y acomoda, digamos, su mente de esa manera, pero se ve también en su rostro, yo no sé, ningún sentimiento. Es lo que decía hace unos minutos. Ninguna expresión que puede ser por las drogas que consumió o puede ser algo ya natural en ella que no tenga ningún tipo de sentimiento, ¿verdad? Pero realmente ya es una enfermedad. Es una enfermedad que tiene que ser tratada de diferente. O sea, esto se trata interdisciplinariamente. Psiquiatras, psicólogos tienen que intervenir. Vamos a hacer una breve pausa, 20:37. Ya venimos aquí en Puntos de Vista. Con 42 minutos en territorio nacional. No se olviden de enviarnos mensajes a través del WhatsApp, a través del 0972-655-000. 22 grados la temperatura actual. A ver, el caso de la joven licenciada. Hemos llegado al extremo de los dos casos, tanto del quíntuplo homicida como de esta joven que decidió propinarle 14 puñaladas a su pareja. En ese estadio en el que ya están fuera de sí, si es que la psicología y la psiquiatría infanto-juvenil o solamente la psicología, considerando el caso, ingresaban antes de que ellos tuvieran ese estadio ya en el que ya no pueden controlar su violencia, ¿se puede evitar una situación como esta? Claro que se puede evitar totalmente, porque
Cuando el psicólogo o el psiquiatra va diagnosticando una conducta antisocial o un trastorno de la personalidad antisocial, ya con conductas que mismo uno ve, ¿verdad? Porque la conducta no verbal es muy fácil de interpretar para nosotros los profesionales de la psicología. La boca puede mentir, pero el cuerpo no. Ciertas posturas y ciertas cosas. Y cuando de repente el paciente ya entra en confianza, ya cuenta su historial, ¿verdad? A veces naturalmente, pero que el psicólogo o el profesional puede determinar que es una conducta antisocial. Entonces lo que se hace es, el psicólogo hace una red, ¿verdad?, de familiares, amigos, instituciones, interconsultas con otros profesionales, hace una red de contención y de tratamiento, ¿verdad? O sea, esa sería la obligación de cada profesional, armar una red y tomar en serio. Claro que sí se podría haber prevenido y se puede prevenir este tipo de conductas. Por eso que a mí realmente me siento con mucha satisfacción de poder estar acá en el programa y hablarle a la gente de este tema, de que tomemos conciencia, de que estemos cada uno atentos a nuestros hijos, a nuestros familiares, ¿verdad? Y que podamos romper el tabú y ir a consultar con el profesional psicólogo. Licenciada, ¿cuáles son algunos de los síntomas? Porque tratémoslo como una enfermedad, el tema de la violencia. ¿Cuáles son algunos de los síntomas que desde la adolescencia o desde la niñez tenemos que nosotros tomar como un botón de alarma o de alerta para llevarlo al psicólogo y tomar esa decisión? Voy a llevar a mi hijo al psicólogo, sin necesidad de que uno piense que en realidad la criatura, el joven o el adulto esté loco. Claro. Bueno, una de las cosas de las conductas que tenemos que tener en cuenta en nuestros hijos, por ejemplo, es el tema de si miente o no. Muchos. Tenemos que estar atentos, no dejar pasar las mentiras, ¿verdad? Famoso, el chico te dice no tengo tareas y si tiene, o se va a tal lugar y te dice me voy a tal lugar, se fue a otro lugar. Las mentiras, las manipulaciones. Respetar las reglas. Cuando el niño, el adolescente está transgrediendo las reglas, eso es un factor también preponderante. El tema de los límites. Generalmente el psicópata o la persona que tiene una personalidad antisocial no tiene límites, ¿verdad? A veces ni siquiera respeta el espacio personal, ¿verdad?, de los padres o de los familiares. Cuando hay hechos de robo, por más mínimo que sean, ¿verdad?, también son conductas. Y después hay de repente, yo tengo pacientes que tienen arranques de ira, donde rompen muebles, donde le lastiman a los animales y de repente no hay un sentimiento de culpa. También el tema de consumo de drogas, que hoy día tenemos en el consultorio, relatos de pacientes adolescentes que hablan de la marihuana o de la cocaína como algo cool, como algo original y como algo normal en estas épocas, y realmente no es normal. Tenemos mucha influencia del internet, de las redes sociales, también en la conducta psicópata, ¿verdad? De repente yo estuve trabajando con unos adolescentes que consumían ciertos videos en donde estos personajes, creo que están dentro de las creepypastas, que son leyendas urbanas, que le incitan, digamos, a cometer ciertos actos. Se generan en el internet ciertos juegos, la ballena azul, que le impulsa, Momo, que le impulsa desafíos violentos y agresivos. Desafíos violentos y agresivos, ¿verdad? Como pautas para desarrollar una identidad o un carácter fuerte, una personalidad firme, supuestamente es lo que le hacen creer a los adolescentes. Entonces, nosotros tenemos que estar en el control de todo eso, de qué es lo que están consumiendo nuestros hijos y nuestros familiares, entonces para poder intervenir inmediatamente. Son las 20:47. Hacemos una brevísima pausa y seguimos aquí en Puntos de Vista. Estamos llegando a la parte final, las últimas reflexiones con la licenciada Miriam. Una cuestión que me parece importante. Hay que acudir a los profesionales de la salud mental, porque eso podría ayudar a cambiar la perspectiva, el panorama actual, licenciada. Realmente quiero motivarles a familiares, amigos,
¿verdad? Que ante cualquier conducta que sea, digamos, que llame la atención, tanto de niños, de adolescentes, acudan al consultorio para un diagnóstico. Nosotros los psicólogos somos profesionales de la salud mental. La salud no es solamente física, es también mental. Así como llevamos a nuestros hijos al pediatra, a un chequeo médico, también podemos llevar a un chequeo psicológico y conductual. El profesional siempre va a saber decir y determinar si esa conducta es o no apropiada, si ya pasa el límite, porque todos los seres humanos tenemos algún rasgo de agresividad, algún rasgo también tipo violento, pero hay cierto grado ya que determina una enfermedad y determina una conducta ya antisocial que transgrede todas las leyes, ¿verdad? Y cuanto más antes, cuando mi niño tiene 6, 7, 8 años, es más fácil de moldear la conducta que cuando tiene 13, 14, ¿verdad? Yo siempre digo que el niño de 0 a 6, 7 años es una esponja y absorbe todo lo que hay en su ambiente, los valores y los antivalores. El 65% de lo que nosotros le mostramos a nuestros hijos, ellos aprenden, y el 35% es lo que le decimos. Por eso es importante el núcleo familiar. Y si no hay un papá y si no hay una mamá, tiene que haber un tutor o tiene que haber... Hoy los psicólogos no hablamos de padre o madre biológicos, sino hablamos de figura paterna, figura materna, alguien que regule, los que están ahí, que puedan ponerle límites a los niños, ¿verdad? Y el niño cuando cumple 7, 8, 9, hasta 12 años, el 30% de lo que nosotros le queremos inculcar aprenden. Cuando cumplen 13 le entra por un oído, le sale por el otro, ya tienen criterios formados, ¿verdad? Y si esos criterios están formados dentro de los antivalores, obviamente eso se va a transferir en su conducta, en su comportamiento. Y se irán agravando también. Se irán agravando. Ahora, licenciada, cuando hablamos de límites, esos límites deben ser verbales, pacíficos o en ocasiones también ya el uso del cinto, porque hay tantas teorías hoy día que hasta quieren desacreditar al cinto. Sí, realmente yo soy una psicóloga que no desacredito al cinto, pero también hay varias técnicas que nosotros podemos usar para poner límites. A veces ese es el único que conocemos, por eso que es importante acudir al psicólogo para que nos oriente en diferentes técnicas. Nosotros sabemos que la seguridad de un niño y la personalidad sana del niño se construye con figura paterna y figura materna, pero también con una estructura de actividades y horarios que le ponemos al niño, ¿verdad? El niño que tiene horarios para comer, para dormir, para las actividades, entra dentro de una conducta disciplinada, ¿verdad? El ocio, la falta de educación, la falta de atención son los que generan muchas veces también comportamientos inadecuados. Gracias, licenciada. Gracias a ustedes. Cerramos nuestra edición de Puntos de Vista. Ya llega el completo resumen de las noticias a través de C9N. Muchas gracias.